El siguiente podcast va dirigido al público adulto. Su contenido puede ser ofensivo o tratar temas delicados. Se recomienda la discreción del oyente. ¿Cuáles serían estas señales de que puedes estar teniendo depresión postparto? Es una enfermedad silenciosa emocional. Esta no tiene una sola causa, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que juegan los factores genéticos, hormonales y emocionales. O sea, sí. tengo pacientes que dicen, es que es horrible la maternidad, ya no puedo más, estoy cansada, pero ¿de qué estamos cansadas? Es que llevo todo el día en la casa con mi hijo. Eso es algo que se debería de agradecer, se debería de quejar, ¿no? Aunque la depresión postparto no tiene nada que ver con la cuestión socioeconómica ni cultural, o sea, no tiene nada que ver con que hiciste algo mal en tu embarazo. Sí creo que hay muchos pequeños detonantes desde el privilegio, de esta cuestión donde nos permitimos quejarnos mucho de nuestra vida sin ocuparnos de ella. Yo creo que una mamá real es ser flexible también, porque claro, muchas veces esta parte que platicábamos al principio, no, lactancia materna exclusiva, bueno, pero no se pudo, hasta aquí. Una mamá real, pues no le da tiempo a hacer el lunch perfecto a los niños, pero creo que la mamá real, dentro de lo que para ti sea como el punto de esto es para mí ser una mamá real, que dé todo de sí, es cuando nos sentimos plenas en lo que estamos haciendo. Pris Medina, la psicóloga que te escucha, te aconseja y pone en duda lo que es normal. Viaja a Ciudad de México para encontrar otros puntos de vista con especialistas en diversos temas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Lo Más Normal en Ciudad de México. Un tema crucial en la vida de una mujer y a menudo poco comprendido es la depresión postparto. Este episodio está dedicado a todas las madres y familias que han enfrentado este desafío emocional tras el nacimiento de un bebé. Acompáñanos mientras desglosamos los síntomas, las causas y las estrategias de manejo en la depresión postparto, con el objetivo de ofrecer apoyo, comprensión y recursos para quienes están atravesando esta difícil etapa, aquí en De Lo Más Normal. Poco se habla de la depresión postparto, pero ¿sabías que hay más casos de los cuales no se habla? Es decir, hay más casos de depresión postparto que pasan inadvertidos porque socialmente no es bien visto que una mujer no viva su maternidad en plenitud, felicidad y gozo. Es bien importante visibilizar y normalizar estos procesos porque son comunes, son frecuentes, no se trata de dejarlos pasar, hacerlos a un lado, sino atenderlos, darle la atención necesaria, pero muchas veces el cambio en el estado de ánimo, la poca energía para hacer las actividades, la apatía, el estar como muy voluble ante ciertas situaciones, el decir, oye, es que hay actividades que antes hacía y disfrutaba y ahora no soy capaz de disfrutar. Incluso estos cambios también en el apetito, el decir, oye, como más, como menos, pueden estar relacionados a una depresión postparto. Y para hablar de este tema, tenemos a una súper invitada que es experta en salud materna y es psicóloga perinatal, Fernanda Escalera, bienvenida. Hola, estoy encantada de estar aquí contigo y tu comunidad. Gracias por esta invitación, creo que es un temazo donde tenemos que empezar a romper todos los tabús, ¿no? Exacto, empezar a normalizar que las mujeres pasamos de una etapa a otra y que esta transición va a tener diferentes matices y cada quien lo va a manejar y vivir de manera distinta y que es importante respetar este proceso y respetarlo desde nosotros, porque muchas veces sí hay conciencia de lo que se está viviendo, pero lo escondemos bajo la alfombra porque ¿qué van a decir de mí? O sea, mi mamá me está diciendo todo lo contrario a lo que estoy sintiendo, mis amigas, mi pareja, y entonces empiezo a cuestionarme si lo que estoy sintiendo es válido, si tengo permiso, si a lo mejor yo soy el único bicho raro que pasa por esta situación. Entonces, Fernanda, gracias nuevamente por ilustrarnos, enseñarnos, contarnos también de tu experiencia por el paso de la maternidad y la depresión, porque es algo que vivimos muchas mujeres y que pasa inadvertido. Así es. ¿Cuáles serían estas señales de que puedes estar teniendo depresión postparto? Fíjate, la depresión postparto, bueno, primero que nada me encantaría decirles que es una enfermedad mental real, que existe, ¿no?
no es inventado por la mamá. No es estar triste. No es como que, no valora su maternidad, sí, o no es agradecida con lo que está viviendo. O no quiere a su bebé. Exacto, ¿no? Justamente es una enfermedad silenciosa emocional que no tiene una sola causa, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que juegan los factores genéticos, hormonales y emocionales de la mujer. Entonces, ¿qué situaciones pueden llegar qué sintomatología puedo llegar a sentir o a vivir para ver si tengo depresión postparto? Evidentemente, como decías, tenemos cambios en el estado de humor, tenemos cambios en la forma de relacionarnos con las demás personas, el sentido de vida que teníamos ya plasmado, pues de repente se pierde, tenemos cero motivación, tenemos muchas ganas de llorar, insomnios, desconexión o rechazo a nuestro bebé también o a nosotras mismas en el proceso de maternidad, problemas de pareja. Entonces empieza a haber como un cúmulo emocional que nos puede estar diciendo como un foquito rojo de hay algo que está sucediendo que no va dentro de tu proyecto de vida, vamos a ponerlo así, que hay que poner atención porque puede afectar a la persona, a la mujer con depresión, evidentemente también al bebé, dependiendo en el momento que se diagnostica la mamá o la presente, y también las relaciones familiares y de amigos se pueden ir presentando. Entonces, hay muchas, como les decía, parte emocional, bioquímica y la parte genética que juegan, ¿no? Un gran papel aquí. Es la parte, como les decía ahorita, era la parte como emocional, las expectativas, las desilusiones a todos estos sueños o esperanza que tenía la maternidad que se están viviendo de una forma no esperada. La parte hormonal y la parte genética, pues la podemos estar al pendiente de estas, pero no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, digo, independientemente de que puedes estar sintiendo como mucha nostalgia, muchos miedos, muchos pensamientos catastróficos que no necesariamente vienen por la parte emocional, también nos pueden estar jugando como decimos aquí coloquialmente, chuecos nuestras hormonas, como para ayudarnos a presentar esta sintomatología. ¿Cuándo suele aparecer? Pues porque a veces creemos que va a ser ya después de que nace el bebé. O sea, ya tengo el bebé, estoy en la convivencia, y a lo mejor la falta de sueño, el cambio en los horarios, en la dinámica, y empezamos a normalizarlo y decimos, bueno, es la depresión postparto y al rato pasa. Entonces, pero normalmente creemos que va a ser en ese momento, o sea, que tengo un periodo aceptable para vivirlo y luego ya después ya no es bien visto, ¿no? O no bien visto, porque no sería un tema como de que te juzguen socialmente, sino no estás dentro de los criterios de este mito de que debe de aparecer en tantos días después del parto. ¿Sabes qué? Creo que justamente también lo rodean mucho los tabús, porque somos seres humanos y entonces con este proceso de cambio, de caos, de adaptación a la maternidad, pues tenemos cambios emocionales, ¿no? Estamos entrando a una faceta que nos hace llevar un esfuerzo extra para poder conocernos durante este proceso. Entonces podemos sentir cierta angustia, cierta nostalgia, cierto nerviosismo. Preocupación en ese momento que creo que es natural. Si nos fuéramos a vivir a otro país, pues sentiríamos nervios, miedos, porque es parte del proceso de adaptación. Claro, y que nos pone también en un estado de alerta necesario para poder cuidar al bebé, porque yo me acuerdo con mis hijos recién nacidos, mi temor era no despertarme en la noche a darle de comer. Claro que él hace todo lo necesario y llora todo lo necesario para que lo escuches, pero aún así yo me dormía con preocupación de, ¿y si se despierta el bebé yo estoy dormida? Sí. Entonces, obviamente nunca pasó. Al contrario, yo llegó un momento en que le rogaba de ya no te despiertes. Sí. Y mira, justo así como lo vas diciendo, o sea, me encantaría que todas las mamás que nos están escuchando no se sientan mal. La maternidad es un proceso de cambio y si nos sentimos con ciertos nervios de no sé si lo voy a hacer, no sé si voy a ser esa mamá que tanto quería ser, ¿no? Sí. O como yo me la imagino que voy a ser. Imaginaba. O nunca voy a ser como mi mamá y al primero resulta que no, o sea, soy idéntica. Hasta y la misma frase. Sí. Entonces, eso es un proceso adaptativo y es normal, es natural en el proceso. Ahora, entre esas como facetas, existe una que se llama la nostalgia postparto o los baby blues.
¿okay? Que es el proceso natural del cuerpo de reajustarse hormonalmente. En ese proceso de reajustar hormonalmente los niveles hormonales que se elevaron para mantener con vida al bebé, cuando llegan a descender, a veces descienden muy bruscamente y entonces podemos generar con estos cambios hormonales sintomatología nostálgica en el posparto. Okay. Que quiere decir, los primeros días, las primeras 2 semanas posparto, tengo ganas de llorar, tengo mucho nerviosismo, tengo cambios de humor, de repente me veo en el espejo y no me reconozco, y es todo ese proceso adaptativo, pero no es constante y no es todo el día. Son episodios de nostalgia o ansiedad que son los baby blues. Okay. Después de este proceso, ¿okay? Podemos tener hasta casi los 24 meses después para tener un proceso que detone la depresión posparto. Se llama posparto porque es en el posparto, pero es una depresión mayor. O sea, es un problema emocional que se llama depresión. Simplemente se enfoca y se diagnostica posparto porque estás viviendo la depresión gracias a cierta sintomatología o a ciertos episodios que lo detonan durante tu posparto, ¿no? Entonces, podemos tener ciertas cuestiones depresivas, aunque no caigo en una depresión, durante, no sé, los primeros 3, 4 meses, y de repente en el mes 6, cuando mi bebé ya gatea, ya no me necesita, ya agarra el biberón, ya dejé de lactar o cualquier situación, pues empiezo a tener tiempo para mí, me siento menos necesitada, mi esposo ya se va más, o cualquier situación que cada una tenga en su historia, que empiece a ser como estos focos rojos que detonen pues esa ausencia de contigo misma en este proceso adaptativo. No sé si me expliqué. Sí. O sea, es decir, voy a tener 2 semanas que mi cuerpo se está ajustando a que acabo de tener un bebé y voy a tener estos cambios emocionales naturales. Sí. Pero son episodios durante el día. O sea, no estoy todo el tiempo en ese mood, por así decirlo, ¿no? En estos cambios emocionales. Ajá. Pero pueden aparecer o no ciertos rasgos a lo largo de los primeros 2 años que me podrían ser ya focos rojos de un tema depresivo. Sí. Y aquí me surge otra duda. Para tener depresión posparto, ¿tuve que haber cursado con episodios de depresión previos que a lo mejor no noté, que no me di cuenta antes de tener hijos y que a lo mejor ahorita que ya me tronó la bomba en las manos como normalmente dicen, ya tuve un hijo y ahora sí ya no pude esconder la depresión y se me sale de control? Sí, fíjate qué importante esa pregunta, pero nada más como contestando un poco lo de los baby blues, para que se pueda diagnosticar como depresión en el posparto tiene que ser constante, mínimo 15 días e ir en aumento. Muy bien. ¿No? O sea, digo, para que cada Mis una síntomas deben se vayan percatando. Si un día incrementando. estás súper triste y tuviste muchos nervios, no estás deprimida, ¿no? Okay. O sea, es un episodio Sí, tiene que ser constante. Tiene que ser constante, mínimo 2 semanas. Ahora, en el sí puede correr, o sea, sí las mujeres que vivimos depresión, ansiedad, que tuvimos el síndrome premenstrual, que quiere decir que cada vez que llegaba mi menstruación tenía muchísimos cambios de humor, muchas ganas de llorar, muchos ataques de ira, de enojo, somos más susceptibles o podemos presentar de alguna u otra forma con mayor facilidad la depresión. O sea, sí es un detonante y que nuestro ginecólogo tiene que estar pues enterado si viviste depresión o ansiedad previo a tu embarazo. ¿Cuáles consideras que son lo que sucede en las dinámicas que muchas veces puede pasar inadvertido el que una mujer esté teniendo depresión posparto? Porque en muchas ocasiones pues podemos ver como especialistas todas las señales, pero a la hora que lo quieres abordar, ya sea con la mamá, con la pareja, con algún familiar, se justifican mucho. O sea, yo creo que es esta parte de que socialmente hay como cierta expectativa y entonces no me quiero confrontar con esa parte. Sí. Pero ¿qué consideras tú que pueden ser estas cuestiones que hacen que no se note o que pase inadvertida y que en muchas ocasiones la persona que la está viviendo dice, ya no tengo los recursos, ya no tengo las habilidades porque no lo atendí a tiempo, entonces ya la situación rebasa a la persona? Sí. ¿Sabes qué? Está cañón eso porque, bueno, según estadísticas en México, entre el 13 y el 18% de las mujeres en posparto tenemos depresión posparto, ¿no? Evidentemente, aunque es un número altísimo,
creo que no marca realmente la estadística de las mujeres que llegan a presentar depresión, porque en la maternidad, por el día a día, por las presiones, por la necesidad de este perfeccionismo, por millones de situaciones que van a envolver a una buena madre, nos hacen olvidarnos de nuestras emociones. Está tan idealizado que una mujer, cuando se vuelve mamá, se pierde y solamente da y da y da, que el no conectar con nuestras emociones está muy normalizado. Entonces, es una mujer que está funcionalmente, ¿no? Está funcionando adecuadamente en un ámbito social, pero por dentro realmente se siente muy perdida. Claro. No encuentra una motivación de quién es ella, se olvidó completamente de su esencia, de sus gustos, vive para servir, ¿no? Y sí, mucho podemos decir es por amor, pero creo que hay muchas de las situaciones que hemos encontrado es que el amor comienza en mamá, ¿no? El amor que te voy a dar lo tengo. Y sí mucho, porque muchas veces me dicen, es que no, Fer, es que yo no me amo, pero yo a mi hija le estoy enseñando a amarse. O yo vivo mucha violencia en mi matrimonio y yo le estoy enseñando que nadie le puede gritar. Entonces, sí queremos, desde el amor. Sí, y desde el amor, genuinamente sí queremos hacer las cosas que sean mejor con nuestros hijos, pero suele ser muy complicado cuando solamente es teórico, cuando no viene desde la conciencia plena con mamá. Entonces, es muy difícil poder alzar la mano y decir, híjole, creo que algo me pasa, creo que estoy deprimida, creo que no sé, la maternidad no está siendo como yo quería, porque aparentemente todo está en orden. Internamente pues hay caos de pareja, hay falta de apetito sexual, falta de apetito alimenticio, falta de sueño, empieza a incrementarse. Algo que he visto con muchas mamás es el vinito en la noche, el tequilita en la noche, el cigarrito. Como manera de encontrar esos pequeños como momentos de generar placer interno, porque es una desconexión total con nosotras mismas. Entonces, suele ser difícil porque, o sea, como te digo, visiblemente no hay quien diga, híjole, es que Juanita la veo rara, ¿no? Sí, o sea, puede ser que Juanita ya no salga con los amigos. Y pero se le aplaude. Se le aplaude porque pues está siendo mamá 100%. Siendo mamá. O puedes decir, híjole, es que Juanita se la vive ahora de fiesta en fiesta y ¿dónde están los hijos, no? O sea, como que hay mucho cambio en la esencia de lo que creíamos que era la mujer antes de convertirse en mamá. Y justo como decías, ya llegaron los hijos y con ellos, bueno, no con ellos porque creo que es una carga inmensa que les ponemos, pero junto con el título maternidad, viene la apertura de todas nuestras heridas, ¿no? Sí. O sea, nos van a confrontar durante todo el tiempo y eso también es una señal. Justamente puede ser como esta ausencia de las conductas que tenías, aunque aparentemente te ves bien, pero puede ser como se volvió la mamá que no soporta los gritos de su hijo, que le grita, que le pellizca, que todo el tiempo se está quejando, ¿no? O sea, tengo pacientes que dicen, es que es horrible la maternidad, ya no puedo más, estoy cansada, pero ¿de qué estamos cansadas? Es que llevo todo el día en la casa con mi hijo. Eso es algo que se debería de agradecer, se debería de quejar, ¿no? Digo, como un gran paréntesis, creo que hay aunque la depresión postparto no tiene nada que ver con la cuestión socioeconómica ni cultural, o sea, no tiene nada que ver con que hiciste algo mal en tu embarazo y por tu error tienes depresión. Sí creo que hay muchos pequeños detonantes desde el privilegio, de esta cuestión donde nos permitimos quejarnos mucho de nuestra vida sin ocuparnos de ella, ¿no? Que hacemos mucho, creo que ya me fui como en otra situación, pero eso pasa mucho en las maternidades cuando tenemos el privilegio de estar con los hijos todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos el privilegio de maternar desde una opción, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? ¿Trabajar medio tiempo o quedarte con los hijos? ¿O en home office? O sea, cuando tenemos opciones para maternar, a veces no vemos eso como un privilegio y gozo y lo vemos como una factura de qué horror. Pero eso viene no desde tu maternidad, sino de tus heridas. A veces cuando te vuelves mamá, yo digo que estamos jerárquicamente por escaloncitos, y ya de la hija te volviste mamá,
y estás en el mismo escalón de tu mamá. Oye, y ya hasta perdiste la identidad y el nombre, porque ya nada más entrando tus hijos a la escuela, ya nadie sabe tu nombre, Sí. eres la mamá de. Sí. De hecho, yo hay muchas mamás del colegio de mis hijos que realmente no sé su nombre. Sí. Y incluso hay unas que así nos hablamos, oye, mamá de. Sí, Y sí, sí, o sí. sea, sin embargo, mientras tú tengas como tu otro rol donde tú sí eres tú, pues llegas a este equilibrio. El problema es cuando te vuelves al 100% la mamá de y llega un momento en que ya no sabes quién eres y te tienes que redescubrir. Y a veces en el darte cuenta quién eres ya estás también en una depresión Sí. que no te diste cuenta o que no se visibilizó. O Sí. que escondiste, o que ni siquiera, es que no te das cuenta. Yo creo que por un lado es, no te das cuenta, y en otras muchas ocasiones es, sí me doy cuenta, pero no me permito visibilizarla porque pues me arreglo, me maquillo, salgo, voy, hago, sonrío. Estas agendas llenas de los niños, de los llevo a la natación, y al básquet, y al fútbol, Sí. y al inglés, y a todas las fiestas, y qué bonito, ¿no? Sí. Pero en la realidad me perdí, Sí. y no lo estoy disfrutando. Sí. Y justamente hay muchas mamás, digo, no, seguramente te ha pasado, que me dicen, es que cuando entre al kinder ya voy a tener tiempo. Es que cuando se duerme, ahí puedo hacer cosas. Y es que cuando siempre estamos postergando, cuando nuestros hijos como que nos den ese permiso de voltearnos a ver qué encuentro, ¿no? O sea, mientras tanto, sigo en este camino. Entonces, entran los niños al kinder, soy la mamá de Micaela o de Valentina, y entonces es como, ¿y quién es Fer? Sí. ¿No? ¿Ahora de qué sirvo? ¿No? Porque pues mi esposo siguió con su vida, que eso pasa mucho, por lo menos en consulta, es que él sí tiene derecho en seguir su vida, digo, ese ya será otro tema. Claro. Y yo no, y entonces yo me Sí, que sigo tiene perdiendo. más que ver con la cultura. Sí, ¿no? Pero creo que sí dejamos mucho pasar nuestra esencia. Y al final llegan los niños a la escuela y tu tiempo es nulo porque estás totalmente anulada. Porque es muy difícil encontrar a una persona que por mucho tiempo se dejó. Y entonces las heridas ya no solamente son de la infancia, de lo que venía cargando, ya no son desajustes hormonales a lo mejor previos, ¿no? Ya también viene una desvalidación presente, una ausencia presente de quién eres, de tus gustos, o sea, de todo lo que conllevó en sí la maternidad. Y claro, y que ocupas un acompañamiento, alguien que venga y te diga, vamos a ir resolviendo paso 1, paso 2, paso 3, porque ya para ese punto Sí. ya no hay manera que tú digas, ok, ya me estoy dando cuenta de esto y voy a empezar yo a ir trabajando cada uno de estos aspectos. O sea, a veces ya es tarde porque emocionalmente ya no hay energía Sí. para ir luchando contra ello, ¿no? Y algo que recuerdo, bueno, en mi caso que tengo ahorita 2 adolescentes, pero en su momento fueron 2 bebés, porque se llevan 1 año de diferencia, yo me acuerdo que usaba mucho la frase de o como o me baño. Pero la diferencia es que yo sí llegaba a su papá y le decía, encárgate para poder hacer esto, ¿no? Obviamente hubo muchas cosas que yo digo, claro que me costaron trabajo, la parte de decir, el recuperar el cuerpo, el verte en el espejo y decir, ¿qué le pasó a mi cara? Estoy cansada, estoy agotada, pues esperaba que naciera el bebé y yo volviera a estar como estaba antes y no lo estoy. Entonces, como derribar las expectativas que yo misma me impuse, que fui fabricando muchas veces de ver a otras personas, porque para cuando yo tuve hijos, mis amigas ya habían tenido hijos. Sí. Entonces yo esperaba pues lo que tenían ellas, que yo les veía muy frescas en reuniones con bebés, o por ejemplo una de ellas que decía, es que estoy en rutina de sueño y no voy a salir 3 meses, ¿no? Y yo, no, pues es que toca no salir, porque ellas fueron mis referentes. Y encontrarme con qué quería yo, en realidad, pero el qué quería yo lo construí hasta que lo viví. Sí. Porque yo tenía expectativas que se tumbaron. Yo decía, voy a dar lactancia materna exclusiva, pero ¿qué pasó? Me vuelvo a embarazar, pues tenía 4 o 5 meses el bebé, y pues el bebé, el más grande, pues me rechazaba, y yo, es que yo te quiero dar lactancia, Sí, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces hubo que reconstruir toda esa parte. Y si te soy honesta, hay muchas lagunas, yo hay muchas cosas que no recuerdo. O sea, yo creo que mi cuerpo estaba tan volcado en el nuevo bebé, en el nuevo embarazo, más lidiar con la culpa de
Claro. Bebé, te estoy quitando a tu mamá. Bebé 1, te estoy quitando a tu mamá. Y bebé 2, tengo que estar bien porque pues estás creciendo. Sí. Entonces, yo me acuerdo que estuve en mucho conflicto a nivel emocional, que hoy por hoy tengo lagunas de a lo mejor de los primeros 3 años de vida de ambos. Uh-huh. Sí me acuerdo de muchas cosas que tienen que ver con accidentes, con enfermedades, con cosas que yo evalué que hice mal como mamá, que fallé, que dije, es que ¿por qué se me cayó de la cama si yo sabía que ella se podía caer de la cama? Y veo fotos de fiestas, de yo grabándolos mientras jugábamos en el piso y digo, ni me acuerdo ni de ese juguete, ni de mucho menos de estar tirada en el piso con ellos jugando. Sí. Entonces, como que toda esa parte, ahorita que voy hacia atrás, digo, la perdí. Y yo no sé si es este tema del baby blue, que en mi caso pues se juntó, uh-huh. Se me juntaron dos. Sí, los nervios, el miedo, ¿no? También van surgiendo diferentes cosas que bloqueamos inconscientemente. Pero eso que dijiste hace ratito, de verdad es que es bien importante. En lo personal, también cuando entré a una cesárea y nunca averigüé ni cómo te ponen en la cesárea, ¿no? Yo juré que en la cesárea pues veías al bebé así, y a mí cuando me amarraron de aquí para que no metiera las manos, yo decía, ¿pero cómo? Yo sí pregunté, ¿pero por qué? ¿Cómo voy a tocar a mi bebé? ¿No? Nunca me informé, nadie me dijo. A mí tampoco me dijeron. Después salgo y me encuentro con que no me puedo parar en un día, los dolores horribles, pero sobre todo, aunque lo pude haber llevado a cabo, o sea, bien, uh-huh. Creo que era más la incertidumbre y el miedo de decir, como nadie me contó o yo no averigüé, seguro soy la única. ¿Qué me está pasando? Y entonces después me hinchaba y eran como muchos sentimientos encontrados. O ¿sabes qué pasa mucho? No sé si fue tu caso, pero es una situación que es común. Me dicen, es que, y mi esposo no se paró en el hospital, y es que mejor se hubiera quedado mi mamá, y es que mi esposo entonces se quedó dormido toda la noche, y a veces lo podemos ver hacia el lado negativo. Digo, esto depende de cada historia, claro. y no hay un bien y un mal mientras cada quien esté a gusto. Pero lo que sí sucede mucho son desilusiones a la figura paterna que ponemos en el papá de nuestros hijos. O sea, es una locura que a veces generamos desde nuestras propias necesidades, ¿no? Como yo no tuve un papá presente, digo, no yo, Fer, sino en la historia, pues quiero un papá que esté ahí al margen. Y si no está, lo obligo, lo hago llegar temprano, lo condiciono. Y entonces todas esas situaciones, por la desinformación de todo, o sea, de que no eres tú el papá, sino tú eres la mamá, uh-huh. De que cada uno venimos a encontrar nuestras propias herramientas para vivir la maternidad o la paternidad, que tenemos que averiguar qué pasa en un parto, en una cesárea, en un posparto, cómo debes de cuidarte, cómo debes de estar, qué situaciones pueden pasar. Sí, hay muchas cosas ocurriendo y hay poca información. Exacto, o sea, en el momento que yo me acuerdo perfecto que un día puse a Valentina, mi hija, en la cama, y llegó mi mamá y yo estaba parada viéndola llorar con las manos así y me decía, ¿qué tienes? Y yo, es que ya no aguanto que llore. Y mi mamá la agarraba y decía, ay, pobrecita de mi nieta, ¿no? O sea, pero tampoco les pasó por aquí que posiblemente yo estaba totalmente desbordada por dentro. Ya después uh-huh. Fue cuando fui diagnosticada con depresión posparto. Desde el embarazo, más bien yo viví depresión desde el embarazo y después... Bueno, sí que era algo que ahí dejamos como el hueco al inicio. Ajá. De que sí puedes empezar a tener síntomas de depresión desde el embarazo. Sí. Y es súper importante que desde el embarazo empieces a observar tus conductas, ¿no? O sea, algo que platicábamos hace ratito antes de entrar acá es... O sea, subí 22 kilos, 21 y medio en el embarazo y era como, yo estoy embarazada, ¿no? Como que, no pasa nada. Pero eran unos atracones de comida, una desconexión conmigo. De alguna u otra forma era como estar enojada, a lo mejor dentro de algún aspecto, conmigo, con mi cuerpo, con la situación, con mis emociones. No poder aceptar a lo mejor situaciones que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces... Sí. Pues la comida es un refugiado, o sea, nos refugiamos en la comida cuando nos sentimos carentes de algún tipo de amor. Sí, llenamos el vacío. Entonces, sí, desde el embarazo podemos ver ciertos pensamientos catastróficos todo el tiempo. Yo tuve un falso positivo en el embarazo de Valentina, uh-huh. de una como malformación, una condición distinta. Uh-huh. Y el doctor un día habló con mi esposo y dijo, dile a Fer que se tranquilice, que si es positivo, no pasa el mes 6.
el bebé hay que abortarlo, ¿no? Hay que hacer un legrado. Con tanta frialdad que yo decía, pues no importa, ¿no? O sea, ¿o claro. cómo? Y yo me acuerdo que pasé el mes 6. Como si no hubiera sentimientos al respecto. Claro. Y después resultó que sí era un falso positivo. Pero uno de los detonantes que había en ese momento era que podía nacer sorda. Digo, ¿no? O sea, como dentro del proceso de que si nacía, ese era un detonante. Sí. Entonces yo me acuerdo que cuando nace Valentina, yo quería ver, lo único que quería era ver su tamiz auditivo. Y nadie entendía. Y yo necesito el tamiz, y corría por los pasillos como podía la cesárea porque no lo encontraban. Y entonces era la mamá histérica, loca, del ABC, aprensiva, que, o sea, que le había pasado, o sea, no, esta le cayó pésimo, casi la anestesia, ¿no? Pero nadie había entendido que yo llevaba 9 meses esperando ese papel, ¿no? Entonces, digo, esto es un pequeño caso de mi historia, pero lo que voy es que cuando estoy en terapia con las mamás, aprendes a escuchar todo ese cúmulo emocional que cargan, sus miedos, sus angustias, su soledad, la privación emocional, eso que a nadie le cuentan porque como ya pasó los 6 meses, hay que estar bien, ¿no? Sí. Entonces, sí, digo, ya me y desde extendí, el privilegio pero, también, porque no tienes derecho porque tienes todo. Claro. A ti no te falta nada. Entonces muchas veces minimizamos las emociones de otros, los espectadores, o sea, o es la familia en el afán de cuidar, de proteger, del amor, minimizan porque pues si tienes todo, si tienes a tu pareja, y si no tienes a la pareja, pues nos tienes a nosotros, y tienes tu trabajo, y tienes para alimentarlo y los pañales, etcétera. Entonces, muchas veces se va minimizando eso y a la par se va disminuyendo a la persona. Sí, yo creo que una forma de prevenir la parte emocional en la depresión perinatal es literalmente tener un espacio donde podamos sacar, expresar toda la parte emocional que venimos cargando, ¿no? O sea, puede ser un acontecimiento en tu embarazo, ¿no? O a lo mejor tuviste ciertas pérdidas antes y hoy tienes un bebé a lo mejor de 8 meses y qué miedos están surgiendo en el momento del parto, ¿no? O sea, dudas que nos pasan, me dolerá, no me dolerá, pujaré, será cesárea, será parto, cuánto tiempo dura, al cuánto tiempo llora, o sea, todas esas dudas que nos consumen la mente, que a veces nos da pena preguntarle al ginecólogo o a alguna amiga. O no se te ocurre, o no se te ocurre. ocasiones. Tener un espacio preventivo, ¿no? Emocional, nos puede ayudar a disminuir toda esta carga con la que ya llegamos y hablamos hasta que ya fue una olla express, ¿no? Claro. ¿Cómo te diste cuenta que estabas pasando por depresión posparto? Pues empecé a tener ciertos episodios, como te digo, así con Valentina, mi chiquita. De pausa y lloro. Sí, de pausa y lloro. Ella tuvo reflujo hasta el 1.5 años, entonces era un estado de alerta muy fuerte porque le escuchaba toser y sabía que después de toser venía la vomitada. Entonces corría para que no se me ahogara, tenía muchos miedos. Era un estado de estrés que no dormía, aunque ellas sí dormían, porque tenía miedo que le pasara algo. O sea, como que el miedo a su muerte siempre estuvo latente. Sí. De alguna otra cosa, pues también empecé a alejarme de mis familiares, de mis amigos. Iba hacia muchos eventos sociales de niños, donde podía como que medio platicar con las mamás de ay, qué pesado es la maternidad y medio nos entendemos, pero realmente me desconecté de mí, o sea, dejé en pausa una maestría, dejé de hacer ejercicio, empecé a alimentarme muy mal, empecé a tener muchos problemas de pareja, tenía, o sea, esta cuestión como de cero apetito sexual, entonces como que empecé a tener como mucha anulación de mí, para mí, ¿no? Mucha invalidación conmigo. Y empecé a ver en Micaela, mi hija grande, ciertos cambios de conducta también. Cuando decimos que las mamás predicamos con el ejemplo y que de verdad somos este espejito en todos los sentidos de nuestros hijos, me empecé a dar cuenta que Micaela dejaba de sonreír, que se había vuelto más retraída, que me necesitaba mucho, ¿no? Los hijos son tan buenos. Hay quienes dicen que manipulan a los papás, que eso ya es otro tema, pero yo creo que los hijos son tan buenos que a su forma nos protegen. Entonces siento que se alió mucho a mi proceso y empecé a ver cambios emocionales también en ella. Y entonces, pues con todo, las crisis, los llantos, la desconexión, los cambios emocionales en Micaela, y que pues soy psicóloga y que a lo mejor al principio no me di cuenta, pero después de
empezar con un proceso terapéutico, me di cuenta que estaba viviendo depresión postparto, que al principio dije, no es cierto, eso no existe, cambio de terapeuta, o sea, ¿cómo me voy a fallar a mí? Si lo que más quería era ser mamá, ¿cómo voy a tener depresión postparto? O sea, ¿cómo voy a estar deprimida de ser mamá si toda mi vida soñé con ser mamá? Pensé que era un estado de fallarme a mí. Y ya era tu segunda hija. Y era mi segunda hija. Entonces menos, ¿no? Menos te dabas permiso. Claro, no. Porque ya sé que sí puedo. Claro, y es una cuestión como de mucho ego, ¿no? Como en la maternidad viene mucho en diferentes situaciones, pero la mayoría queremos ser un poquito mejor de lo que fueron nuestras mamás, un poquito mejor de lo que fue nuestra abuela, y no porque lo hayan hecho mal, pero es como parte de querer evolucionar. Sí, o de hacer las cosas por nuestros hijos que creemos que nos faltaron. Sí. No tanto desde el juicio, sino de la necesidad. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a fallarme a mí en estar pasando este episodio de mi vida? O sea, no. Y bueno, evidentemente tuve que doblar las manos, aceptarlo, llevar un proceso. Y mientras estaba en el proceso, yo me acuerdo que como que platicaba de que, oye, Chuchita le dijeron que tenía depresión postparto. Ay, no, mi prima también tiene. Y entonces como que me empezaba a dar cuenta, no lo hablaba tan de mí, pero empezaba a ver que había mujeres que sentíamos y vivíamos lo mismo. Y después de mi proceso, pues justo me metí de lleno a trabajarme, a estudiar respecto a las conductas que pasan en la depresión y en la ansiedad en el posparto. Y bueno, de ahí nace Caminando Juntas, aquí estoy. Después ya pues empecé con las constelaciones y todo. Pero justamente me di cuenta que pues o sea, con todos estos temas, pues mis hijas me fueron como confrontando constantemente, ¿no? Y que no solo eras tú, sino muchas mujeres que requieren de este acompañamiento. Claro, y ¿sabes qué? Sobre el camino me empezaba a dar cuenta, o sea, como que, no sé si te pasó a ti cuando estudiaste psicología, pero a mí me decían a cada rato de, si eres psicóloga, no me analices. Y yo decía, no, ahorita no estoy trabajando, ya sabes. Sí, así. yo también, yo digo, por eso cobro, entonces Sí, no, gracias. Sí, pero justo sí me pasó que mientras estaba estudiando eso, me empecé a poner más atención en las mamás. Y entonces Sí, me daba... empiezas a ver todo con otra óptica, Exacto. definitivamente. Y entonces veía cómo se quejaban constantemente los hijos, cómo les pesaba ser mamás, cómo a la primera de cambio les gritaban, cómo no había paciencia en los berrinches, Claro. cómo no había esta forma de maternar, donde muchas mujeres siguen estancadas en maternar desde la carencia propia. Entonces, no desde el gozo, la alegría, digo, evidentemente es cansado, pero no desde este gozo de amar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que no podía seguir en el camino de querer ser psicóloga de niños, porque los niños necesitaban de una mamá que los guiara, ¿no? Porque no podían ir a terapia por ellos mismos. Sí. Entonces, pues está muy padre cuando te das cuenta que hay cambios realmente en los niños cuando las mamás Atienden su salud atienden mental. sí. Y luego hay otra depresión que es atípica, Sí. que esa es más invisible. Sí. ¿Nos puedes compartir cuáles son las características de esta depresión? Justo un poquito como les decía, o sea, la depresión atípica es la depresión sonriente, que es, creo para mi gusto, la más común en las maternidades, que cuando creemos en depresión, creemos que estás en pijama todo el día. Sin bañarte, sin comer. Sin bañarte, sin comer, porque pasa. Justo hace un par de días les compartí que una paciente me estaba contando, digo, como un gran paréntesis, me estaba contando, me peleé con mi esposo, le dije, yo llevo 2 semanas sin bañarme, yo no he comido. Y es como, wow, o sea, ¿con qué normalidad lo platica, no? Entonces sí pasa la depresión, donde las mujeres, o sea, las mamás no se bañan, se quedan en pijama todo el día y dejan de comer o comen en exceso, ¿no? Pero, así como lo vemos en las películas con el helado, etcétera. Pero sí, la depresión sonriente es una depresión donde visiblemente eres funcional. Vas a la escuela de tus hijos, a los festivales, te arreglas, invitas gente, recibes gente para conocer a tu bebé, vas a ciertos eventos, te pones hermosa para el bautizo, estás ahí, pero por dentro tienes tu desconexión, lo que platicábamos hace rato. O sea, entonces la depresión sonriente es aún más difícil porque no hay quien te pueda decir, oye, te noto como, no sé, llorando. No lo notas. No lo notas. Es muy difícil notar. Porque finalmente la persona también se esfuerza por ocultarlo. Por ocultarlo. ¿Y qué podríamos hacer las personas que rodeamos a la embarazada o a la que acaba de tener un bebé para
proveer de sus necesidades, o sea, para hacer un buen acompañamiento en su proceso también emocional. Sí. Mira, como espectadores podemos tener muchas herramientas, como, no sé, hacer esta tribu, este acompañamiento, escucha, de alguna otra forma, pues, acompañar en las necesidades que pueda estar teniendo la mujer embarazada, ¿no? O sea, como respetar que a lo mejor está cansada, respetar que a lo mejor no quiere ir a cierto evento, que no se esforce, que no se sienta como obligada a cumplir ciertas actividades sociales, que puedan acompañarla en su casa, en donde esté, con estos apapachos, con hacerle de comer, que se sienta querida y apoyada. Podemos pues acompañarla preventivamente en que caiga como en un brote de soledad, pero realmente es un proceso muy personal, ¿no? En el sentido donde sí podemos rescatar desde las posibilidades del espectador a esa hermana, amiga, prima que la vemos deprimida, ¿no? Pero sí realmente, como te decía, o sea, son muchos más factores. ¿Y cómo se podría hacer un abordaje en estos casos? Pues primero podríamos empezar a platicar, ¿no? Hacerle como esta parte como empática de que hay gente que lo vive, como empezarle a platicar, como te decía, de Juanita está deprimida, se siente esto, qué padre que la apoyaron, se atreve a pedir ayuda. O sea, que empiece a identificarse en otros, sí, no porque, una intervención directa. Claro, porque da miedo. Y entonces cuando tú te desvalidas, cuando tú dices, híjole, creo que me estoy fallando como mamá, como fue mi caso, prefieres callarlo antes de que el mundo se entere, ¿no? Que eres esa mamá no perfecta que esperabas. Entonces, sí, yo creo que parte del abordaje es el acompañamiento, la solidaridad, la empatía, el apoyo y poder como ir respetando su propio proceso, porque no siempre desde la primera pues dices, ah, sí voy a pedir ayuda, ¿no? A veces como que vas echando ojos hasta poco que a poco, te caen los 20 y dices, ah, creo que sí necesito. Sí, me identifico claro. con esa parte. Ahorita que decías la mamá perfecta, ¿cuáles serían las diferencias o cuál sería en realidad el concepto de una mamá perfecta versus una mamá real? Porque yo creo que a la hora de tener un hijo dirigimos todas nuestras expectativas a la mamá perfecta que no existe, o sea, como que dejar bien claro, sí. Porque hay mucha gente que nos está viendo y va a decir, no, es que yo así hago mi checklist y sí soy, pero bueno, ¿qué tanto sí eres y qué tanto estás dejando de ser por ser esta mamá perfecta? Entonces, ¿cómo son las mamás reales y cómo son las mamás perfectas, no? Algo que qué padre pregunta, porque creo que es bien importante dejarles en claro que alguna vez me dijeron a mí, si cuando tus hijas quieran ser mamá, ¿qué consejo les vas a dar? Y yo, que es perfectamente imperfecto ser mamá. O sea, te puedes equivocarte todo el tiempo, ¿Te vas a equivocar? Te vas a equivocar, la mamá. O sea, es súper claro que vamos a equivocarnos y que eso está bien, porque aprendemos de nuestro proceso. Entonces, la mamá perfecta, por lo menos esa mujer que se empeña en tener todo perfecto, ¿no? La casa, el marido, los hijos, los viajes, la sonrisa, las agendas, la creo ropa. que tampoco es algo tan saludable. Creo que hay mucha desconexión porque somos seres humanos, ¿no? No somos robots. Entonces sentimos, nos enojamos, sentimos angustia, miedos, felicidad, o sea, sentimos. Entonces, cuando todo es perfecto, ya podemos caer como en un trastorno obsesivo, donde necesitamos siempre cubrir como con este control nuestras propias emociones. Una mamá real se cansa, una mamá real, no sé, a veces no duerme perfectamente, a veces no le da tiempo de ponerse el outfit perfecto, o sea, a lo mejor y pierde la paciencia, ¿no? Una mamá real, pues no le da tiempo de hacer el lunch perfecto a los niños, pero creo que la mamá real, dentro de lo que para ti sea como el punto de esto es para mí ser una mamá real, que dé todo de sí, es cuando nos sentimos plenas en lo que estamos haciendo. Yo creo que una mamá real es ser flexible también, porque muchas veces esta parte que platicábamos al principio, no, lactancia materna exclusiva, bueno, pero no se pudo, hasta aquí. O, ¿sabes qué? Extraje leche y papá le va a dar la toma de la noche, porque ya es hasta riesgoso el nivel de cansancio acumulado, ¿no? Y le permito participar en esta parte. El decir,
yo le quiero hacer todas las comidas yo, porque por ejemplo yo sí yo le hago las papillas, pero no pasa nada que de repente le compraste la procesada porque andaban en la calle y el niño estaba llorando. Entonces todo ese tipo de detalles de decir, quiero esto, esta es mi expectativa, pero tengo flexibilidad al respecto, yo creo que sería algo bien valioso que debemos de tener las mamás y trabajar por ello. Como tener esta capacidad de que nos ayuden, ¿no? O sea, como es esa pedir ayuda, claro. Esa flexibilidad, creo que es padrísimo el nombre que dijiste, porque creo que pasándonos y hablando nuevamente como de heridas o de carencias que podemos venir cargando, ¿qué significa para ti hacer todo? O que nadie lo duerma, o que nadie le dé de comer, o que nadie vea nada al bebé, o que nadie lo cargue, o sea, esos miedos, esas angustias, no hablan de que seas perfecta, es que posiblemente esas también son señales, sí, ¿no? Es una rigidez que no es saludable, ni para ti ni para ese bebé. Claro, y nuestros bebés, pues de repente vemos a los niños a los 3 años, todos estructuraditos, sin el niño lo va a manifestar, a lo mejor tú lo puedes esconder, pero tu hijo no lo va a esconder. Exacto. El niño no tiene filtros sociales. Sí. Entonces, pues bueno, o sea, no hay un deber ser. Todas las mamás somos las mejores mamás para nuestros hijos, mientras lo que hagamos sea realmente desde este punto partido del amor hacia nosotras y hacia ellos, mientras no haya un daño, ¿no? O sea, podemos equivocarnos, podemos regarla, podemos ponerles la tele, ¿no? Podemos darles un dulce, no podemos que duerma en casa eso no, pero a lo mejor y que duerma con el papá. Que se tarde media hora más en dormirse. Sí, ¿no? Con el papá y en vez de decir, dámelo, yo lo duermo. O sea, se vale. Salir a una fiesta y hacerle un tendidito. Sí, o que hoy comió nuggets en la fiesta en lugar de los 5 grupos de alimentos, o no sé, se ensució y no salió peinada, entró al kinder antes o después, se baña en las mañanas o en las noches, o sea, toma lactancia, fórmula o lactancia exclusiva. Todo, mientras lo hagamos desde un acto de conciencia con nosotras, todo va a ser lo mejor para nuestros hijos. Y priorizando la salud mental. Siempre. Siempre, siempre. Porque no solo es la nuestra, sino también la de nuestros hijos, como lo decías ahorita. Oye, Fer, a manera de conclusión, tenemos una dinámica. A ver, dime. El programa se llama De lo más normal y me gustaría que lo que nos has compartido nos lo pudieras estructurar en una frase. Es de lo más normal. Es de lo más normal que las mamás nos equivoquemos, pero tenemos este privilegio de que con la maternidad nos podamos reconocer y aprender, y de esta forma vivir desde un punto nuestra vida de más conciencia, de más amor, de más gozo, para poder otorgarle a nuestros hijos un mejor destino, ¿no? Eso sería mi conclusión. Yo creo que también me gustaría agregar que es de lo más normal a veces sentir que no puedes, pero es mucho más normal pedir ayuda. Sí. Porque hay especialistas que nos pueden llevar de la mano para atravesar estos procesos y atravesarlos cuidando nuestra salud mental, priorizándonos para poder darle herramientas, habilidades y calidad de vida a las personas que amamos principalmente. Y como conclusión también, o sea, es importante pedir ayuda cuando, como decías, o sea, ayuda emocional, no solamente la física, cuando nos sentamos rebasadas, porque eso nos va a dar toda la pauta para poder como visualizarnos a nosotras mismas como una mamá única, y no, como decías hace rato, como querer copiar o ser parte de las dinámicas de otras mujeres que no conocemos sus historias. Y que no te funcionan, finalmente. Exacto. O sea, es importante como reconocerte, construirte, conocerte para poder conectar 100%. Con tu hijo y poder formar juntos una familia. Sí. Porque tanto tú lo estás conociendo como él o ella te está conociendo a ti. Claro. Como mamá. Claro, los dos nos estamos conociendo. Tú como mamá, ellos como hijos, ¿no? Y luego me llegan y me dicen, es que ya tomé todos los cursos con Juanita, que se ve que es la mejor de crianza consciente, respetuosa, lo hice, y estoy muy decepcionada porque no puedo, ¿no? Y me frustro, y entonces el que está mal es mi hijo, porque yo ya tomé los cursos y nada más no me deja. No soy yo sí aprobé. Ajá, yo sí aprobé. Entonces, es decir, a ver, no podemos criar, claro. O sea, sin autoconocimiento, ¿no? O sea, es absurdo querer estudiar medicina, ser cirujano sin estudiar medicina, ¿no? O estudiar medicina y querer ir a un quirófano si nunca más practicaste. Claro. O sea, necesitamos de los dos. Los niños no son los responsables de las emociones de mamá nunca, y sí son un reflejo de cómo está la dinámica en la parte emocional de mamá, ¿no?
Así es. Y normalmente lo he comentado en varios capítulos, que las conductas de los hijos son de la manifestación de estas emociones que están en conflicto. Entonces, no es tanto atender la conducta, sino identificar esas emociones para saber qué voy a hacer o qué vamos a hacer. Sí. Gracias, Fer, me encantó el tema. Igual a mí se nos fue el tiempo, me quedaría otra hora aquí platicando. Y eso que ya habíamos platicado antes, Sí, ¿sí, no? sí. Oye, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes, tus formas de contacto? Yo estoy en caminando.juntasmx, ahí me pueden localizar a mí o a Alicia, que es con quien pueden agendar sus asesorías personalizadas. O tengo un taller que se llama Criando desde el amor y no desde la herida, que nos ayuda a conectar con nuestras heridas para poder tener más conciencia al momento de educar. Me encantará verlas por ahí. Muchísimas gracias, espero que sí. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues le pueden escribir directamente a Fer, Sí, o claro, en los comentarios de este video. Espero que les haya servido mucho, que hayamos resuelto algunas o muchas de sus dudas y de sus preguntas. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Y esto fue De lo más normal.